Bienvenido a Historias de la Noche, el día de hoy en este video fascinante donde exploraremos la perturbadora historia de Andrei Chikatilo, uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Profundizaremos en su vida, sus crímenes espeluznantes y el análisis psicológico detrás de sus actos horribles. Descubre cómo la mente humana puede oscurecerse hasta el punto de cometer actos monstruosos, y cómo los expertos han tratado de entender y prevenir tales comportamientos. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de la psicología criminal mientras desentrañamos los motivos y las implicaciones de los crímenes de Chikatilo. El 16 de octubre de 1936 marcó el inicio de la vida de alguien que con el tiempo se convertiría en una figura sombría y aterradora, Andrei Chikatilo. En ese día, en el pequeño rincón de Yablochnoye, en lo que entonces era la Unión Soviética y hoy es Ucrania, vio la luz por primera vez. Nadie en ese momento podría haber imaginado la oscuridad que se cerniría sobre su nombre en los años venideros. En sus primeros años, Chikatilo fue solo un niño más entre muchos, sin revelar ninguna señal inmediata de lo que el futuro tenía reservado. Sin embargo, a medida que creció, una serie de eventos y circunstancias comenzaron a moldear su destino de manera inquietante. Su vida se convirtió en un misterio tejido con hilos de comportamiento inusual y perturbador. La apacible localidad en la que nació contrasta drásticamente con el oscuro rumbo que su vida tomaría. Chikatilo se convirtió en un nombre infame, vinculado a una serie de crímenes brutales y sádicos que conmocionaron a la sociedad y dejaron una huella imborrable en la historia criminal. Desde su nacimiento en 1936 hasta sus actos nefastos en la década de 1980, el camino de Chikatilo nos recuerda que detrás de cada persona hay una historia compleja y a menudo incomprensible. El niño nacido en Yablochnoye creció para convertirse en una figura inquietante, un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el bien y el mal. Fue en la tumultuosa década de 1970 cuando el oscuro viaje de Andrei Chikatilo comenzó a tomar forma. Durante esos años, su vida tomó un giro perturbador mientras se involucraba en una serie de delitos sexuales que sacudirían a su comunidad y sentarían las bases de su escalofriante legado. Chikatilo, aparentemente un hombre común, comenzó a ceder a impulsos oscuros y secretos, cometiendo actos indecentes que lo llevarían una y otra vez ante la mirada escrutadora de la ley. Las sombras de sus acciones inapropiadas comenzaron a extenderse, dejando un rastro inquietante a su paso. La década de 1970 no solo vio a Chikatilo emerger como un perpetrador de delitos sexuales, sino también como un hombre que desafiaba los límites de la moral y el respeto. Sus acciones perturbadoras lo llevaron a enfrentamientos con la justicia, donde fue detenido en repetidas ocasiones por sus actos indecentes. Lo que podría haber sido el momento para un cambio y una corrección de curso, se convirtió en un preludio oscuro de lo que estaba por venir en la década siguiente. Los años 70 marcaron el inicio de la desviación de Chikatilo hacia una senda mucho más oscura, dejando una profunda impresión en su historia personal y en la historia criminal en general. La década de 1980 se convirtió en un sombrío y escalofriante capítulo en la historia de la Unión Soviética, ya que las sombras del mal comenzaron a extenderse por diferentes regiones. Fue durante estos años tumultuosos que los corazones se llenaron de temor y desconcierto, mientras los asesinatos en serie se desataban en rincones aparentemente seguros. Andrei Chikatilo, un hombre cuyo nombre se tejería en la trama de la oscuridad, emergió como una figura clave en este oscuro drama. Sus impulsos inquietantes lo llevaron a perpetrar una serie de crímenes espantosos que desafiaban toda comprensión. Los lugares que solían ser santuarios de paz y comunidad se convirtieron en escenarios de terror. En toda la Unión Soviética, desde una región a otra, los titulares comenzaron a relatar historias de horror y desesperación. La incertidumbre se apoderó de la gente mientras la amenaza de lo desconocido acechaba en cada esquina. Los años 80 dejaron una marca imborrable en la psique colectiva, recordándonos la fragilidad de la seguridad que todos dábamos por sentada. La década de 1980 se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo la maldad puede infiltrarse en incluso los lugares más inesperados. Los asesinatos en serie cometidos por individuos como Chikatilo oscurecieron una era que ya estaba llena de tensiones y desafíos.
Estos acontecimientos dejaron cicatrices profundas en la memoria de una nación y sirvieron como una advertencia a todos sobre los horrores que pueden surgir cuando la oscuridad se apodera de la luz. El 12 de junio de 1982 marcó el inicio de una pesadilla indescriptible en la ciudad de Rostov-del-Don. En ese día fatídico, una sombra oscura descendió sobre una comunidad desprevenida cuando se cree que Andrei Chikatilo cometió su primer y espeluznante asesinato. La víctima, una niña inocente de tan solo 9 años, se convirtió en el trágico catalizador de una serie de eventos que estremecerían a la sociedad hasta sus cimientos. En lo que solía ser un vecindario tranquilo, la realidad se torció de manera inimaginable. La ciudad se vio atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, mientras los habitantes luchaban por comprender cómo tal atrocidad podía ocurrir en su propio patio trasero. El dolor y la incredulidad se propagaron como un incendio forestal, dejando cicatrices emocionales que nunca se borrarían. El caso resonó en la mente de las personas, cuestionando la seguridad que habían dado por sentada durante tanto tiempo. Chikatilo, un nombre que hasta entonces era desconocido, comenzó a convertirse en un símbolo del mal inimaginable que puede esconderse detrás de una apariencia aparentemente normal. La tragedia del 12 de junio de 1982 se convirtió en un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la brutalidad que puede surgir cuando los límites de la decencia humana son cruzados. Así, el primer capítulo sangriento en la historia de Chikatilo dejó una marca imborrable en la memoria colectiva y sirvió como un recordatorio escalofriante de que la oscuridad puede aparecer en los lugares más inesperados, alterando vidas y comunidades para siempre. Entre 1983 y 1984, una oscura nube de terror se aferró a la región de Rostov como un relato de pesadilla. Durante estos angustiantes años, una serie de asesinatos y misteriosas desapariciones envolvieron a la comunidad en un estado de conmoción y miedo. Los lugares que solían ser seguros y acogedores se transformaron en paisajes de inseguridad. Los padres mantenían a sus hijos cerca, con corazones llenos de temor por lo que podría estar acechando en las sombras. Los jóvenes y los niños, llenos de vida y promesas, se convirtieron en objetivos vulnerables de una oscuridad que parecía no tener fin. En medio de este horror, el nombre de Andrei Chikatilo comenzó a surgir en conversaciones y susurros. Se rumoreaba que su presencia y sus acciones perversas podrían estar detrás de estos terribles eventos. La tensión en la región aumentó a medida que la policía luchaba por descifrar el patrón detrás de los crímenes y encontrar al responsable de tanto sufrimiento. Los años 1983 y 1984 se grabaron en la memoria de la región de Rostov como un periodo de angustia inimaginable. Las calles que alguna vez fueron transitadas con confianza ahora estaban marcadas por el miedo. Los hogares, antes santuarios de seguridad, se llenaron de ansiedad. La serie de asesinatos y desapariciones dejó una herida profunda en la comunidad, una herida que tardaría mucho tiempo en sanar y que recordaría a todos que incluso en los lugares más cercanos, la oscuridad puede encontrar una manera de colarse. Los años 1985 y 1986 trajeron consigo un escalofriante eco de los años anteriores, con la persistencia de un mal que se negaba a desaparecer. Durante este inquietante periodo, una sombra mortífera seguía extendiéndose por diferentes áreas, sembrando el terror y dejando un rastro de tragedia a su paso. Mientras la comunidad trataba de recuperarse de la conmoción causada por los asesinatos y desapariciones anteriores, la pesadilla continuaba. La sociedad se encontraba atrapada en un estado de ansiedad constante, con cada persona preguntándose quién sería el próximo en ser víctima de esta ola de violencia inexplicable. La policía, enfrentando un enigma que desafiaba toda lógica, comenzó a buscar patrones y conexiones entre los crímenes. En medio de la oscuridad, surgió un rayo de esperanza en forma de análisis cuidadoso. Las características compartidas por los crímenes comenzaron a formar un patrón, revelando un perfil retorcido del perpetrador detrás de estas atrocidades. La comunidad, mientras observaba con corazones llenos de aprensión, veía cómo las autoridades trabajaban incansablemente para comprender y atrapar a este enemigo invisible. El hilo de conexión entre los crímenes comenzaba a desentrañarse, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Los años 1985 y 1986 se convirtieron en un punto de inflexión en la búsqueda de justicia.
Aunque el miedo seguía presente, también no estaba la determinación de poner fin a esta ola de terror. La persistencia de la policía en vincular las características de los crímenes allanó el camino para el próximo capítulo en la búsqueda del misterioso perpetrador que estaba destrozando vidas y dejando a la sociedad en vilo. El año 1987 trajo un giro impactante en la búsqueda de la verdad detrás de los crímenes que habían aterrorizado a la comunidad durante años. En este punto crítico de la historia, Andrei Chikatilo finalmente fue llevado bajo el escrutinio de la justicia. Sin embargo, lo que siguió fue un giro de los acontecimientos que dejaría a muchos perplejos y frustrados. Chikatilo, considerado sospechoso de los asesinatos y actos sexuales indecentes que habían ensombrecido la región, fue arrestado. La esperanza de que finalmente se encontraría justicia estaba en el aire. Sin embargo, la esperanza se desvaneció en un suspiro cuando la falta de pruebas contundentes condujo a su liberación. La comunidad, que había estado esperando ansiosamente respuestas y un cierre a esta pesadilla, se enfrentó a la desconcertante realidad de que el hombre que se creía responsable de los horrores seguía fuera de su alcance. Las preguntas abundaban y las mentes se llenaban de frustración ante la idea de que el culpable podría escapar de la justicia. El año 1987 se convirtió en un punto de inflexión en la búsqueda de respuestas y de una resolución para los horribles crímenes. Aunque Chikatilo fue liberado en ese momento, el caso seguía siendo una espina en el costado de la comunidad y las autoridades. Pero esta liberación solo fue un preludio de los eventos posteriores, cuando finalmente la verdad prevalecería y se haría justicia por las vidas que habían sido robadas. El año 1988 marcó un punto crucial en la implacable caza del enigmático perpetrador que había sumido a múltiples lugares en un estado de pánico. Durante este tiempo, la sombría cadena de asesinatos continuó, extendiéndose por diferentes localidades como un eco siniestro. A medida que el número de víctimas seguía aumentando, también nacía la presión sobre las fuerzas del orden para finalmente resolver este enigma sangriento. La comunidad, en un estado constante de ansiedad, miraba con desesperación a las autoridades en busca de respuestas y protección. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre cada paso que daban, y el terror se convirtió en una realidad inquebrantable en la vida cotidiana. La policía, enfrentando una tarea monumental, se vio obligada a intensificar sus esfuerzos para descubrir la identidad del culpable. La presión sobre ellos se multiplicó, ya que cada nuevo asesinato parecía desafiar aún más cualquier explicación lógica. La resolución se convirtió en una necesidad urgente, no solo para las víctimas y sus familias, sino para una comunidad que anhelaba desesperadamente la tranquilidad perdida. El año 1988 sirvió como un recordatorio escalofriante de la implacable naturaleza del mal y la lucha constante entre la oscuridad y la luz. Mientras los asesinatos continuaban su siniestro curso, la esperanza de poner fin a esta pesadilla se volvía más fuerte que nunca. La comunidad y las fuerzas del orden se enfrentaban a un enemigo que parecía inalcanzable, pero estaban decididos a no ceder hasta que el culpable fuera llevado ante la justicia y la tranquilidad finalmente restaurada. El 20 de noviembre de 1990 se convirtió en un día de trascendencia histórica en la búsqueda de la verdad y la justicia. En ese día crucial, las manos de la ley finalmente alcanzaron a Andrei Chikatilo en su nido de oscuridad en Rostov del Don. Esta segunda detención fue un punto de inflexión en la larga y angustiosa persecución del responsable detrás de una serie de crímenes horrendos. Chikatilo, cuyo nombre ya estaba vinculado a una serie de actos atroces, fue finalmente aprehendido, generando un suspiro colectivo de alivio y esperanza en la comunidad. Las autoridades habían logrado estrechar el cerco alrededor de este enigmático perpetrador, arrestando a un hombre que había sembrado el terror y la devastación en la vida de muchas personas. La detención marcó un giro en el curso de los acontecimientos, ya que el hombre que había eludido la justicia durante tanto tiempo finalmente sería confrontado con la realidad de sus acciones. El enigma que había oscurecido la vida de muchas personas estaba un paso más cerca de ser resuelto, y la comunidad podía finalmente vislumbrar la posibilidad de que el responsable finalmente enfrentara la justicia. El 20 de noviembre de 1990 dejó una impresión imborrable en la historia, marcando el día en que la oscuridad se enfrentó a la luz de la verdad y la justicia.
La detención de Chikatilo simbolizó la perseverancia de aquellos que luchan por la justicia y la resolución de un misterio que había mantenido a la sociedad en vilo durante demasiado tiempo. El año 1992 trajo consigo un momento trascendental en la búsqueda de justicia y la revelación de la verdad oculta. En este año crucial, los ojos de la comunidad y del mundo se posaron en Rostov del Don, donde el esperado juicio de Andrei Chikatilo finalmente comenzó. El hombre detrás de una serie de crímenes horripilantes finalmente enfrentaría el escrutinio de la justicia. El juicio fue un evento de proporciones históricas, ya que Chikatilo estaba acusado de 53 cargos de asesinato y otros delitos relacionados. Las víctimas que habían sido arrebatadas a sus seres queridos tendrían finalmente la oportunidad de que se hiciera justicia en sus nombres. Las paredes del tribunal resonaban con la gravedad de los crímenes, mientras los testimonios y las pruebas arrojaban luz sobre la oscuridad que había envuelto a tantas vidas. La comunidad y el mundo entero observaban con veredad mientras el caso se desarrollaba. El juicio fue un intento de arrojar luz sobre los motivos retorcidos detrás de los crímenes y de dar un sentido a la tragedia que había dejado una marca indeleble en la historia. Las vidas truncadas por Chikatilo finalmente tendrían la oportunidad de ser honradas y defendidas. El año 1992 marcó el comienzo de una búsqueda incansable de la verdad y la justicia, un esfuerzo por cerrar el capítulo oscuro de una historia de horror y pérdida. El juicio de Chikatilo en Rostov del Don quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de la importancia de enfrentar la oscuridad con determinación y valentía, y de luchar por la justicia en nombre de las víctimas y sus familias. El 15 de febrero de 1994 quedó marcado en la historia como el día en que la justicia finalmente alzó su voz en un caso que había oscurecido a la humanidad. En esta fecha crucial, Andrei Chikatilo, el hombre detrás de una serie de crímenes atroces, enfrentó el veredicto que había estado esperando durante mucho tiempo. La espera angustiosa llegó a su fin cuando fue declarado culpable de 52 de los 53 cargos que se le imputaban. Las paredes del tribunal retumbaron con el peso de la decisión, mientras la comunidad y el mundo observaban con un aliento contenido. Las vidas que habían sido truncadas por los actos de Chikatilo finalmente recibirían un tipo de justicia que buscaba equilibrar las escalas de la moral y la humanidad. El veredicto resonó como un eco de redención y finalmente otorgó un sentido a la tragedia. La sentencia que siguió al veredicto fue un reflejo de la gravedad de los crímenes cometidos. Chikatilo fue condenado a muerte, una sentencia que reflejaba la atrocidad de sus acciones y la necesidad de rendir cuentas por el daño infligido. La comunidad, aunque no podía deshacer el pasado, finalmente pudo encontrar un cierre en la certeza de que el responsable enfrentaría las consecuencias de sus actos. El 15 de febrero de 1994 se convirtió en un hito en la historia de la justicia y la resiliencia humana. El veredicto y la sentencia de Chikatilo sirvieron como un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la verdad y la justicia puede encontrar su camino. Las víctimas y sus familias finalmente encontraron un sentido de cierre y paz, mientras el mundo observaba cómo el sistema legal trabajaba para poner fin a un capítulo doloroso de la historia. El 14 de febrero de 1994 marcó el sombrío epílogo de una historia que había dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva. En ese día, en la prisión de Novicherkassk, el nombre de Andrei Chikatilo se escribió en la página final de una narrativa de horror y brutalidad. La ejecución de Chikatilo a través de un disparo en la nuca puso fin a su vida de violencia y dejó una sensación de cierre en medio de la tristeza y la conmoción. La prisión, que había sido testigo de la espera y el juicio de Chikatilo, ahora se convirtió en el escenario de su último acto. El hombre que había llevado a cabo una serie de crímenes atroces finalmente enfrentaba la consecuencia máxima de sus acciones. El disparo en la nuca simbolizó el fin de una historia de terror que había oscurecido a la humanidad durante demasiado tiempo. La ejecución marcó un punto de cierre para las víctimas y sus familias, que habían enfrentado un dolor inimaginable debido a los actos de Chikatilo. Si bien la ejecución no podía deshacer el daño que había causado, sí representó un intento de rendir cuentas y restaurar un sentido de equilibrio en la comunidad. El 14 de febrero de 1994 sirvió como una página final en la historia de Andrei Chikatilo, una historia que recordaba a todos la importancia de enfrentar la oscuridad y luchar por la justicia.
La ejecución representó el triunfo de la moral y la valentía sobre el mal, y dejó un legado de recordatorio de que incluso en medio de los momentos más oscuros, la justicia puede prevalecer. Después del año 1994, el nombre de Andrei Chikatilo ya no sería olvidado, sino que se incrustaría en la historia como un recordatorio perturbador de la complejidad de la mente humana y la búsqueda de respuestas en los rincones más oscuros de la psicología criminal. A medida que el capítulo final de su vida se cerraba, otro comenzaba en las aulas y los laboratorios de investigación. Los crímenes de Chikatilo y la maldad que había desatado se convirtieron en un caso de estudio que fascinó e inquietó a los psicólogos y criminalistas. La búsqueda de comprender cómo alguien podía cometer actos tan horribles llevó a un análisis profundo de su vida, sus motivaciones y su psicología. Los expertos se sumergieron en los detalles siniestros para arrojar luz sobre los aspectos oscuros de la mente humana y el comportamiento criminal. A través de investigaciones minuciosas y análisis psicológicos, se intentó desentrañar los factores que habían llevado a Chikatilo a cometer una serie de crímenes tan espeluznantes. Su historia se convirtió en una advertencia de cómo las fuerzas internas pueden torcerse de manera alarmante, y cómo la intersección de la genética, la crianza y la sociedad puede dar lugar a un comportamiento monstruoso. La historia de Chikatilo se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de entender las profundidades de la mente humana y de trabajar para prevenir futuros actos violentos. Los estudios y análisis continuaron en un esfuerzo por aprender y mejorar la detección temprana y la intervención en casos similares. La historia de Chikatilo se convirtió en una parte sombría pero necesaria del viaje hacia una comprensión más profunda de la psicología humana y el comportamiento criminal. Espero la historia de Chikatilo te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.